Hola chicos, en este vídeo vamos a profundizar un poquito en la condición suficiente para la existencia de un máximo relativo. Tenemos que tener a mano la definición de máximo relativo. La condición dice lo siguiente: sea f de x una función continua y dos veces derivable en el punto x sub 0. No os asustéis, dos veces derivable en el punto x sub 0 es que se puede hacer una vez la función derivada y esa nueva función la pueda volver a derivar. No vamos a profundizar más en eso. Una condición suficiente para que x sub 0 sea máximo relativo es que f' en x sub 0 sea 0 y f segunda en x sub 0 sea menor que 0. Aquí os he escrito simbólicamente pues lo que acabo de decir. A la hora de estudiar y a la hora de contestar a las preguntas, si yo os pido enuncia la condición suficiente para bla 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 bla, me conformo con que me escribáis esto. Si me queréis escribir esto también, pues bienvenido será. Pero esto de aquí, imprescindible, ¿de acuerdo? Antes de la demostración, un par de consideraciones. A la hora de escribir, soléis confundir f' de x y f' en x sub 0. f' de x es una función. Tiene sentido decir de ella, por ejemplo, pues que f' de x es creciente o que f' de x es positiva, por ejemplo. Bien, f' en x sub 0 es un número, es el resultado de sustituir en la función f' la x por x sub 0. No tendría sentido decir f' en x sub 0 es creciente. Esto no tiene sentido, porque f' de x sub 0 es un número. Creo que esto es más bien, estos errores los cometéis porque escribís rápido y no os fijáis. Entonces, esta es una primera consideración. La segunda consideración es más seria, es más profunda. Vamos a ver. Cuando tenemos una función f de x, yo puedo obtener su función derivada. Al obtener la función derivada, yo, por ejemplo, puedo sustituir un número en la función derivada. Sé que, por ejemplo, si esto es positivo, si este número da positivo, puedo sacar conclusiones de lo que pasa con la función f de x. Sé que la función f de x es creciente en el punto x sub 0. Eso es lo que sé. Bien, fijaros, tengo aquí la función y aquí, habiendo hecho previamente la función derivada, aquí la tengo, saco conclusiones de f de x. Si ahora lo que tuviese es f' de x y hago la segunda derivada, si yo tengo información de que en la segunda derivada esto es positivo, pues de nuevo yo puedo sacar conclusiones sobre esta función, sobre f' de x. Resumiendo, cuando sabemos lo que ocurre con la función derivada, sea la primera, la segunda, la tercera, en un punto, que nos da positivo, por ejemplo, podemos sacar conclusiones de la función que he derivado. En este caso, he derivado la función f. En este caso, he derivado la función f'. ¿De acuerdo? Como es f segunda, saco conclusiones de f'. Bien, tened en cuenta esta conclusión porque la vamos a utilizar en la demostración de esta condición. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Vamos allá. Voy a utilizar la condición de que la segunda derivada en x sub 0 es negativa. Yo sé, por la condición suficiente de, en este caso, de crecimiento, sé que la función f', ¿veis? Estoy aplicando lo que os acabo de decir. Como la segunda derivada me está diciendo que en x sub 0 es negativa, yo puedo sacar conclusiones de la función que he derivado. He derivado la f'. Pues f' de x es decreciente. f' de x es decreciente en x sub 0. Eso por un lado. Por otro lado, sé que f' de x sub 0 es 0. Entonces, vamos a juntar estas dos
cosas que sabemos de la función f' de x. Y voy a hacer aquí un pequeño dibujo de la gráfica de f' de x. Pinto x sub 0, y como es decreciente en x sub 0, yo sé que en un cierto entorno de x sub 0, la función tiene que ser decreciente, la función f'. Y además sé que tiene que cortar al eje x en el x sub 0. Sigo hablando de la función f'. La función f' tiene que hacer algo así en un cierto entorno de x sub 0. ¿Y ahora qué hago? Pues veo perfectamente cuál es el signo de f' de x. Sé que a la izquierda de x sub 0 es positiva y a la derecha es negativa en este entorno. Vuelvo a apuntar aquí f' de x. Perdonad que sea pesado insistiendo en que estoy hablando de f' de x. Vale, ¿qué estoy diciendo? Que f' de x es positiva. ¿En dónde? Y por otro lado, f' de x es negativa. ¿En dónde? Por lo tanto, cuando se cumple esto, que f' de x es positiva en este entorno y f' de x es negativa en este entorno, sabemos que f de x, ahora cambio, f de x es creciente aquí y es decreciente aquí. Bueno, y si se cumple esto, que la función es creciente en este intervalo y es decreciente en este otro, se está cumpliendo la definición de máximo relativo. Entonces hemos acabado, hemos llegado a lo que queríamos, a que hay un máximo relativo en el punto x sub 0.